Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. A grabar. Y en la ocasión anterior, cuando estábamos estudiando el libro de Levítico, vimos el capítulo 7 y hablamos ya de los últimos sacrificios. Vimos cómo eran estos últimos sacrificios ordenados ya no para el pueblo, sino con una visión hacia los sacerdotes, ¿no? Entonces vimos cómo es que los sacerdotes tenían que preparar, lo que los sacerdotes tenían que hacer para ofrecer al Señor y cuáles eran las bendiciones que el sacerdote oficiante podía obtener, ¿no? Porque el Señor, es bien importante esto, el Señor a todo aquel que le sirve también le da, ¿no? El Señor no es deudor de nadie, el Señor bendice a sus servidores. Y esto lo podíamos ver desde el Éxodo, ¿no? Ya en el Éxodo podíamos verlo, pero bueno, acabamos de ver todo esto y también vimos cómo es que nuevamente, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, cada uno de estos sacrificios y cada una de estas ofrendas son un ejemplo o un tipo de Cristo, ¿no? Como todo ello se cumple en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hoy vamos a entrar en una parte bien interesante en el capítulo 8, en donde nosotros vamos a encontrarnos que los sacerdotes van a ser entregados a Dios o consagrados a Dios, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, vamos a irlo viendo el día de hoy durante todo el capítulo 8. La próxima semana vamos a ver un poco más en el capítulo 9, pero esta parte es importante porque eh, de la misma forma en cómo los sacerdotes son entregados a Dios, nosotros hemos sido entregados a Dios Padre. Entonces, acompáñenme, vamos. Capítulo 8, verso 1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó y reunió a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Esta parte es bien importante en estos primeros 5 versículos. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a ver que lo que Moisés está haciendo no es la voluntad de un hombre, es la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios está hablándole en esta parte del Levítico a Moisés, nosotros debemos de entender que Dios ya había hablado con Moisés desde mucho tiempo antes y de hecho, cuando nosotros estuvimos estudiando el Éxodo, nosotros vimos que Dios le da instrucciones. Y no sé si se acuerdan de estas instrucciones que Dios le da a Moisés, pero por si no se acuerdan, les voy a pedir que me acompañen a Éxodo 28 y 29. Vamos para allá para poder comprender un poquito más de lo que Dios le está hablando ahora ya a Moisés. Éxodo capítulo 28, y nosotros lo vimos cuando estábamos estudiando el Éxodo hace unos meses. eh, Éxodo 28 habla sobre las vestiduras de los sacerdotes y de cómo Moisés tenía que tomar a Aarón y a sus hijos y los iba a consagrar. ¿Para qué? Para ser sacerdotes de Dios. Entonces, estas instrucciones no son nuevas, pero Dios ya ha dado el tiempo para que se cumplan en el momento que nosotros estamos leyendo Levítico. Debieron de haber pasado algunos años, pero ahora se están cumpliendo. Y esta parte es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que el tiempo que Dios nos ha dado o que los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra o cosas que Dios ha tratado en nuestros corazones en tiempo atrás, probablemente no nos van a ser útiles, pero todo lo que Dios ha hablado es útil a su tiempo. Y hay cosas que de repente nosotros podemos no verle forma,
¿no? En el presente hay cosas que de repente Dios está tratando con nuestras vidas, con nuestros corazones, con las cosas que estamos viviendo, que nosotros no podemos comprender o no hallamos forma. Recientemente podemos pensar en las situaciones que han pasado en cada una de nuestras vidas o en situaciones que probablemente están pasando en tu familia, que están pasando en el país, ¿no? Situaciones que de repente decimos, Dios, ¿cómo esto puede mostrarnos algo de tu gracia? ¿Cómo esto puede mostrarnos algo de tu favor, de tu misericordia? ¿Cómo estoy seguro de que tú eres el que me favorece? O sea, sí, acabo de cantar un salmo y acabo de decir, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece hasta que pasen los quebrantos, pero ¿cómo puedo llegar a estar seguro de que me estás favoreciendo si no entiendo? Nosotros podemos estar seguros porque todo lo que Dios hace tiene sentido y a su tiempo Dios pone las cosas en su lugar. En el momento en el que en el Éxodo Él está llamando a Moisés a preparar estas cosas, también lo está haciendo para que en el momento en el cual llame a los sacerdotes, llame a Moisés, para que hable a los sacerdotes, hable a Aarón y esté todo listo. Y es que estos eran los preparativos que se tenían que hacer. Y nosotros vimos esto de las vestiduras, capítulo 28 de Éxodo, versículo 4, se habla de cuáles eran estas. Son el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y cuando nosotros estudiamos el capítulo 28 de Éxodo, vimos las especificaciones que Dios hacía. Si nosotros pensáramos en que Dios no hubiera dado estas especificaciones en Éxodo, sino en Levítico, no hubiera dado tiempo de que los israelitas tuvieran todo lo que se necesitaba, ¿no? Todas las cosas que estaban preparadas ya y que eran símbolos, no sé si se acuerden, pero cada una de estas cosas nosotros lo vimos y eran símbolos de lo que el sacerdocio representaba. ¿No? Cuando hablábamos sobre las piedras que se tenían que poner sobre las sombreras del efod, que vienen ahí en el capítulo 28, en el versículo 12, vimos que esto era un símbolo de la responsabilidad, del peso que tenía el sacerdote en sus hombros, porque eran 6 de un lado, 6 del otro. ¿Y qué significaba? El peso del pueblo en los hombros. Y nosotros decíamos, era realmente una gran responsabilidad para el sumo sacerdote. Ahora, ¿quién puede tener el peso de nuestras vidas sobre sus hombros? El peso de todo aquello que nosotros somos, de todo aquello que nosotros hacemos. Si hay veces que nosotros mismos no nos podemos soportar. Y por muy fuertes que creamos que somos y por muy fuertes que nos hagamos ante las personas, llega el momento en donde nos derrumbamos y donde ya no sabemos qué hacer. El único que puede soportar ese peso se llama Jesucristo. Él ya ha cargado por nosotros. Él está con nosotros, cargando cada una de las cargas, cada una de las dificultades, y Él nos ha llamado a descansar en que Él está cargando con nosotros cada una de esas cosas. Ahora, también vimos que todas estas cosas que representaban al sacerdote eran, en cierta forma, un lugar en el cual el sacerdote debía de tener compasión por otros, cuidado por otros, debía de repartir justicia por otros. Y entonces era algo que un ser humano normal no podría hacer. Y todavía peor, cuando nosotros vemos en el capítulo 28 de Éxodo, en el versículo 36, una de las cosas que a nosotros más nos cuesta trabajo, porque dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y hablábamos de cómo esta lámina que se ponía sobre la mitra y que era de oro fino, que dice santidad a Jehová, hablaba de cómo Dios está pidiendo un sacerdocio apartado para él, en el cual su mente, su corazón y todo lo que está pasando debe de decir,
santidad, apartado para Dios, apartado para glorificar al Señor. Si nosotros lo pensamos, la realidad de nuestras vidas muchas veces no es tener nuestros pensamientos que reflejan a otros, porque todo mundo cuando veía al sacerdote podía ver esta lámina y decir santidad al Señor, santidad a Jehová, y entonces todo mundo decía, él está apartado para Dios. Ese era el símbolo, pero cuando a nosotros nos ven, realmente pueden ver a alguien que está diciendo apartado al Señor y muchas veces nuestras vidas pueden salirse de eso. El único que realmente trae toda su vida con un significado de glorificar al Padre fue Jesucristo. Y nosotros hemos recibido de Él ya la santidad al Señor. Y ahora nos esforzamos en santificarnos. Él ya nos ha santificado, pero nosotros ahora estamos en esta santidad progresiva, poco a poco, siendo más y más santificado, ¿no? Ahora, vamos a avanzar en Éxodo y en el capítulo 29 vemos que Dios ya comienza a hablarle a Moisés para decirles cómo es que tenían que ser consagrados. Y entonces él le dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina, de trigo. Esta parte es bien interesante porque si nosotros vemos es lo que estamos viendo también en Levítico. Y entonces vamos ahorita a regresar a Levítico, pero vemos, todo esto Dios ya se lo había dado a Moisés. No es algo nuevo lo que estamos viendo cuando entramos en el capítulo 8 de Levítico, no es algo que de repente Moisés sacara de la manga, es algo ya preparado. ¿Y por qué era ya preparado? Y esta parte también es importante porque Dios quería tener una relación con su pueblo. Hemos visto que todo esto de las leyes de los sacrificios nos servían o le servían al pueblo de Israel para que el pueblo fuera santificado, para que el pueblo se apartara para Dios y se alejara de las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, esto que está haciendo Dios pidiéndole a Moisés que le hable a Aarón y a sus hijos, es la forma en que Dios está diciendo al pueblo, vengan para que tengan unidad conmigo, obedezcan a lo que yo estoy diciendo, para que ustedes puedan acercarse a mí. Y esta parte me encanta, porque significa que Dios todo el tiempo está buscando que nosotros tengamos una relación con Él. A pesar de que seas como seas, a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de cualquier cosa, Dios está buscando tener una relación con nosotros. Está buscando acercarnos. Y eso es lo que nos hablan los sacrificios levíticos que hemos venido viendo hasta este capítulo. Y ahora Él está poniendo a las personas que puedan estar ahí. En este momento, cuando leemos Levítico, están los sacerdotes como intercesores, pero el día de hoy nosotros sabemos que ellos eran una sombra de lo que habría de venir. Y ahora tenemos un nuevo intercesor, un único intercesor. Ya no tenemos que pasar por nadie más. Ahora es Cristo, el único intercesor. Y nosotros, al obedecer al Padre, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, como la escucharon las personas cuando Jesús fue bautizado y se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él obedecer. Así nosotros, cuando nosotros sabemos que debemos de obedecer al Hijo amado, al Hijo que se entregó, al que veíamos el domingo en Juan, con Juan 3:16, que es el Hijo que Dios ha entregado por amor. Ahora nosotros podemos saber, Dios quiere estar conmigo en unidad. Dios quiere que yo tenga contacto con Él. Y no nos debe de caber duda. A pesar de las cosas difíciles que estés viviendo, Dios quiere tener contacto contigo. A pesar de las dudas y los temores, a pesar de las cosas malas que estés haciendo, Dios quiere tener contacto contigo y quiere transformarte.
Eso sí, si estás haciendo cosas malas, créeme, Dios te quiere transformar. Dios quiere eliminar aquellas cosas que están en su contra, en nuestro interior. Y bueno, ya vimos que Moisés llama a la congregación y que se reúne toda la congregación. Verso 6 de Levítico 8 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y lo puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vamos a detenernos en estos versículos hasta el 12. Y lo primero que quiero que veamos es en el verso 6 que Moisés, después de que ya está toda la congregación, todo el pueblo, enfrente de todos, hace acercarse a Aarón y a sus hijos, lo que Dios ya había mandado desde el Éxodo. Pero lo que viene es bien interesante. Dice que Moisés los lavó con agua. Fíjense que no está diciendo Moisés les dijo, miren, ahí hay agua, ahí está el lavacro, vayan y lávense. No, sino que él mismo fue el que los lavó. Él, porque Dios veía la incapacidad de todo hombre de estar limpio por sí solo. Y esta parte me da ánimo, porque muchas veces mi corazón no está limpio, muchas veces lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando no es apto, no es bueno, pero es Dios el que manda a que yo sea lavado con agua, a que yo tenga esta limpieza ritual que yo no puedo tener de otra forma si no es por la obra de Dios. Y entonces es otro el que los lava, así como otro es el que nos lava a nosotros. ¿Quién es el que nos lava ahora a nosotros? Cristo. Nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Y después de ser lavados por Cristo, nosotros también somos revestidos de Cristo. Somos revestidos de un nuevo hombre. Acompáñenme, por favor, ahora en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos ahí, Colosenses, capítulo 3, y vamos al versículo 9. Y fíjense cómo el apóstol Pablo va a hablar a partir de esto de una forma bien interesante. Dice, no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creyó, perdón, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate, lo mismo que está pasando en Levítico 8, pero ahora Pablo le habla a los colosenses y les dice, hey, despójense de su viejo hombre, y no está hablando de que te quites el traje de Alfonso, el traje de Delfino, el traje de Ana, el traje de Abril, el traje de Teresa, está hablando de que te quites la vieja naturaleza, tu vieja forma de vivir, y que ya no mientas, y que ya no digas, yo estoy bien, yo no necesito ayuda, yo no necesito un salvador, sino que ahora te revistas del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, que acepta su debilidad, pero que también acepta que por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo, yo puedo ser transformado. De que sí, soy débil, soy frágil, soy endeble, soy necesitado, pero hay un Dios que me favorece. Y entonces dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú y yo ahora, día con día, nos vamos renovando
hasta conocerlo plenamente, hasta poder ser totalmente vestidos de Cristo. Verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No importa tu posición no, social, política, tu país, el lugar de origen, no importa si eras muy religioso antes de tener una relación con Cristo, no importa si no eras nada religioso y eras totalmente pagano como los griegos, no importa si hablas una lengua que se considera culta, si estudiaste mucho o si eres bárbaro, ¿no? Como se consideraba a los bárbaros y se burlaban de ellos. No importa si tienes deudas o si eres alguien que tiene mucha riqueza, lo que importa es que Cristo está en ti y está en mí. Él es todo y en todos. Y Él es nuestro fin. Entonces el apóstol Pablo en el verso 12 de Colosenses 3 continúa y ahora dice, vístanse pues como de escogidos de Dios, sacerdotes escogidos. El apóstol Pablo dice que ahora tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ahora el Señor nos llama a vestirnos como estos escogidos de Dios, como santos y amados. Y esta parte nuevamente pasa a ser muy importante para nosotros. ¿Sabes? Todo aquel que Dios ha escogido para servirle, no solamente lo ha escogido para ser santo, para apartarse para un uso específico, para apartarse y decir, Señor, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí, sino que también yo puedo saber, me ha escogido por el puro afecto de su voluntad, porque me ama. Tú eres amado, tú eres amada. Y has sido llamado para servirle porque no hay mejor lugar que estar con Él, que estar con el Señor. Y Él es el que va cambiando nuestros corazones, nuestro carácter, va cambiando nuestras relaciones, va cambiando nuestras reacciones. Y todos de repente fallamos, pero el Señor es el que nos llama a irnos vistiéndonos de Él. Y por eso, fíjate, después de que te dice, ya vístete como escogido de Dios, santo y amado, te va a decir las vestiduras actuales para el sacerdote de Cristo o para el que está vistiéndose de Cristo, de entrañable misericordia, o sea, de amorosa misericordia, que tú puedas compartir misericordia a otros con amor, de bondad o benignidad, como le quieras decir, de humildad, de no ser orgullosos, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y esta parte en el verso 13 de soportándose unos a otros, no nada más está hablando de volteas, ves a la persona que ya te irritó. Hace unas semanas me pasó eso con una persona que quiero mucho, pero que de repente empezó a ser impertinente, ¿no? Y empezó y empezó y llegó el momento en donde le dije, ya, ya, cállate, ya, espérame, dame chance, 5 minutos y ya, ¿no? Y a veces así nos pasa, pero esta parte es bien importante porque no habla de ese tipo de soportar, de bueno, te soporto porque te amo, sino está hablando de ser un apoyo para el otro porque le amas, porque tienes misericordia y amor para el otro. Entonces, porque te amo, quiero apoyarte, te quiero soportar. Es diferente. Y ahora dice, perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y es que siempre va a haber quejas contra los otros. Va a haber quejas contra tu pareja, contra tu esposo, tu esposa, quejas contra tus padres. Híjole, los hijos somos bien quejumbrosos y a veces los papás también son bien quejumbrosos de los hijos que les tocaron, ¿no? O no sé, o sea, de repente todo el mundo nos quejamos de todo y debemos recordar, en Cristo somos llamados a vestirnos de paciencia, de amor, de perdón,
¿Por qué? Porque hemos sido perdonados ya. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Sabes? Sobre todo esto, sobre estas obras de misericordia que podamos hacer, sobre este cuidado unos por otros, sobre este perdón unos con otros, necesitamos amor, amor por Dios, amor por el prójimo, amor por lo que está haciendo Dios con nosotros. Y entonces la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones y nuestras mentes. Ahora, tú y yo ya hemos sido llamados a paz. Verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de Jesucristo. Entonces, vemos lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Y esa es la forma en cómo ahora el seguidor de Cristo, el sacerdote escogido por Dios a través de Cristo, porque ya ahora nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos, es Jesucristo, pero nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la primera carta de Pedro, nosotros debemos de ser vestidos así. En el Antiguo Testamento se vestía de una forma, nosotros ahora nos debemos de vestir de amor, de obras, de misericordia, ¿no? Y regresamos a Levítico 8 y vemos, ya vimos todo lo que se le ponía y vimos que también lo que hace en el versículo 10 es que Moisés toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Pero dice en el 11 que el roció de él sobre el altar 7 veces. Y ya hemos hablado de este número 7 y hemos visto que de lo que se trata muchas veces en el ritual o en el simbolismo es 7 significa algo entero o completo. Significa que el altar fue por completo santificado a Dios y por completo todo lo que había ahí fue preparado y dedicado solamente a Dios. Y dice en el verso 12 que derramó el aceite de la unción o del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahí no fue rociarlo, sino fue realmente un derramamiento del aceite sobre la cabeza de Aarón. Y este derramamiento de aceite es una forma de entregarlo a la voluntad de Dios. Y era algo que hemos visto. El derramamiento de aceite en los reyes era en Israel decir, Señor, este es el rey y queremos ungirlo, queremos dedicarlo completamente a tu voluntad, que él sea consagrado a tu voluntad. Lo mismo con el sumo sacerdote, porque todo esto lo está haciendo con Aarón. Ahora vamos al verso 13. Dice, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Señor lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con sus dedos sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó además la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Esto ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que eran las instrucciones, pero ahora ya es la práctica. Y vemos, no lo están haciendo los sacerdotes por sí mismos. Al principio hubo alguien que lo hizo por ellos. En este caso, en Levítico es Moisés, pero en nuestras vidas ha sido Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Y entonces, lo que hacen estos sacerdotes para poder ser consagrados, para poder ser expiados primero, para que se les quitara la culpa de las cosas que han hecho mal, de las cosas que necesitan ser limpios, es poner sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Se identifican con él. Este becerro paga por sus pecados. En nuestro caso, Cristo es el que ha pagado por nuestros pecados. Y vemos
que la sangre es un agente de santidad y ahora Cristo ha pagado por nosotros. Y entonces nosotros podemos ver que por Él es que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y hablando de eso, acompáñame, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 14. Es es algo que nosotros ya conocemos, es algo que manejamos, pero que es bien importante verlo en su contexto. Hebreos 4, verso 14, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, está hablando de este gran sumo sacerdote que ahora tú y yo tenemos, que ya traspasó los cielos. Y me encanta el verso 15 porque dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades esta semana? ¿Cuáles han sido tus debilidades este mes? ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuáles son las cosas que tú dices, es que probablemente Dios no me va a entender? Y Dios te dice, hey, tienes a uno que fue tentado en todo según tu semejanza. Fue tentado en tristeza, en agonía, en dolor. Fue tentado en buscar placer. Fue tentado en buscar poder. Fue tentado en buscar honor, como tú y yo hemos sido tentados. Pero Él fue sin pecado. Y ahora, por su obra, es que tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Ahí encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, ellos se identifican con el becerro de la expiación. Tú y yo hoy nos identificamos con Cristo. Y esto va a ser bien importante. ¿Te has identificado con Cristo por el pago de tus pecados? ¿O sigues cargando con tus deudas? ¿Sigues pensando que no importa lo que Dios ha hecho, tú te tienes que estar golpeando, flagelando, o que tú necesitas todavía pagar una manda? Dios ya pagó, Cristo ya pagó. Yo no podía pagar, es más, yo ni siquiera podía limpiarme. Otro me tuvo que limpiar, como veíamos al principio. Regresamos a Levítico 8 y vemos en el verso 16 que dice que tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellas y los hizo arder Moisés sobre el altar. Esto ya lo habíamos visto. Las mejores partes, aquellas cosas mejores, arden para Dios. Verso 17, mas el becerro, su piel, su carne y el estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para el Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Ahora, fíjense en el verso 18, cómo otra vez Aarón y sus hijos se identifican con el carnero del holocausto y hemos visto holocausto todo quemado o todo consumido y habla de identificarse en la obediencia y en la entrega. ¿De quién? De Cristo. Tú y yo ya hemos sido identificados con Cristo en que Él pagó el precio por nuestras vidas, por nuestros pecados, pero ahora tú y yo necesitamos identificarnos por completo en la entrega que tenemos hacia Dios, en la obediencia que hagamos hacia Dios. No podemos pensar, sí, yo sigo a Jesús, sí, yo sigo a Cristo, yo sigo al Padre, y no entregar por completo todo lo que somos. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que muchas veces tú y yo decimos, sí, yo creo en Dios, pero sigo
guardando algunas dudas, sigo guardando algunos temores y sigo diciendo, pero ¿y si Dios no puede salvarme de esto? Si Dios no puede salvarme de este pecado, y si Dios no puede salvarme de esta duda, de esta ansiedad, si Dios no puede salvarme de, tal vez te ha pasado y te has descubierto como yo en alguna ocasión me he descubierto, dudando de lo que Dios puede hacer, ya sea de limpiarme de toda maldad, de purificarme o de que Dios está conmigo en medio de todas las cosas. Pero el Señor me llama a identificarme con Cristo en que me debo de entregar y ser obediente completamente al Señor. Entregar todo lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes hoy? Porque fíjate en el verso 21, cómo es que Moisés tiene que lavar todo lo que hay dentro de lo que no es visible. O sea, de este animal que no es visible, este carnero es visible por fuera, pero todo lo que no era visible de él tiene que ser lavado con agua, tiene que ser purificado. Y debemos recordar que la palabra es la que nos purifica a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos debe de ser purificado a través de la palabra, a través de una relación con Dios. Pero vamos a continuar y verso 22 dice, después hizo que trajeran el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Esta parte, ahora, después de que ya ha sido identificado con Cristo, porque Él ya pagó los pecados, y tú estás seguro, sí, ya, Él ya me limpió, Él ya me lavó, Él ya me consagró. Ahora, tú puedes identificarte en obedecerle, en confiar en Él, en entregarte a Él, y después de eso, ahora eres identificado en que estás siendo consagrado, en que puedes tener una relación con Él completa. Y es que cuando nosotros vimos en Éxodo esta parte de la consagración que tenían que hacerse a los sacerdotes, vimos cómo es que la sangre en el oído, en el lóbulo, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie significaba que todo aquello que yo estaba escuchando, todo aquello que yo estaba haciendo con mis manos y todo lugar por donde yo camino debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Que donde yo vaya pueda haber una marca de alguien que ama al Señor, de alguien que busca glorificar al Señor. Y esta es la parte que Moisés está haciendo ahora con los sacerdotes, donde quiera que ellos estuvieran, no solamente en el templo, donde quiera, ellos debían de recordar lo que Dios había hecho. Dios cambió y transformó mi mente, transformó la forma en cómo escucho las cosas, en cómo veo las cosas, en cómo vivo mi vida, en cómo actúo. Tal vez antes hacía cosas desagradables a Dios, pero ahora Dios ha consagrado mis manos para que sean de bendición y ha consagrado mis pies para que por donde quiera que yo camine, el evangelio sea esparcido. Y entonces vemos que Dios consagra a Aarón y consagra a través de Moisés también a los hijos de Aarón, ¿no? Y después de esto, en el verso 25 vemos que este nuevo sacrificio se vuelve a tomar la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre las partes internas, el hígado, los riñones, la espaldilla, y dice, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y las puso con la grosura con la espaldilla derecha y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Señor. Fíjense en esto, estas ofrendas hemos visto que eran unas ofrendas también de agradecimiento en algún momento, que eran ofrendas que reconocían la bondad de Dios, que Dios les había dado, Dios les había bendecido, y lo que dice es que Moisés toma esto
y en el verso 27 dice que lo pone en las manos de Aarón y en las de sus hijos, ¿no? Les llena las manos con estas ofrendas, con estas cosas. Y me encanta el significado de esto porque es Dios poniéndonos bendición en nuestras vidas. Es Dios poniendo de su gracia en nuestras vidas. Es Dios poniendo cosas que ni merecíamos, no habíamos trabajado por ellas. ¿Qué habían hecho Aarón y sus hijos? Nada, pero habían sido seleccionados por Dios, escogidos por Dios. Y ahora tú y yo fuimos escogidos por Dios y Dios nos ha dado bendición. Pero después de que Dios bendice, dice en el verso 28, que tomó Moisés aquellas cosas de las manos de ellos. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Dios, ¿no que me estabas dando? Sí, pero tú y yo debemos recordar que todo lo que Dios nos ha provisto y todo lo que nos provea debe de ser en nuestras vidas para adoración a Él, para darle ofrenda a Él. Y con esto no te estoy diciendo, mira, vende todo y dale dinero a la iglesia. No, lo que te estoy diciendo es que Dios quiere decirte tus fuerzas, tus habilidades, tus capacidades, todas las cosas buenas que tienes, úsalas para que su nombre sea glorificado. Y entonces en el verso 28 dice que se hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. ¿Has consagrado tus cosas al Señor? ¿Has consagrado tu vida? Primero nuestras vidas, luego nuestros bienes o nuestras relaciones. Primero nuestras vidas, luego nuestras relaciones, luego nuestros bienes. ¿Lo has hecho? ¿O estás apartando cosas? Estás diciendo, no, Dios, la economía ahorita no, o no, Dios, mi corazón ahorita no, o no, Dios, mis pensamientos ahorita no, porque es bien fácil hacerlo. Oh Dios, mi matrimonio no, oh Dios, no, esto no, oh Dios, esta amistad no. Todo debe de ser entregada al Señor. ¿Para qué? Para que le sea grato. Porque si tú te diste cuenta, dice que estas eran las consagraciones en olor grato. ¿Quieres que, que tu vida sea grata, que la iglesia sea grata? Ofrécele a Dios lo que Él te ha dado. Verso 29. Tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Señor, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como el Señor lo había mandado a Moisés. Fíjate en esto. Moisés está haciendo la función que más adelante iba a hacer cualquier sacerdote, pero en este caso él lo está haciendo y se está llevando la parte que le corresponde al sacerdote. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, Dios recompensa en nuestras vidas. Dios no nos desampara. Y a veces tienes miedo de que Dios te desampare. A veces tienes miedo de que no haya. A veces tienes dudas. A veces tienes cosas que no sabes cómo van a suceder. Y sabes, Dios te enseña que Él te da, Él no te debe, Él te provee y te bendice aún más de lo que tú tenías. Verso 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hiervan bueno, vamos a detenernos ahí en el 30. Eh, Cuando toma del aceite y de la sangre, imagínate esto, vestiduras nuevas, relucientes, y ahora en esta consagración que se está haciendo, se están manchando de aceite y de sangre. Vestiduras blancas, lino fino. Dios, ¿por qué hacer esto? Esas vestiduras iban a ser manchadas y ya no se iban a quitar esas manchas. ¿Por qué? Porque esas manchas de las vestiduras blancas de los sacerdotes que iban a oficiar para otros, tenían que tener estas manchas para que los sacerdotes cada vez que las vieran pudieran recordar, no es mi santidad, no fue mi obra, no es lo que yo soy. Estas manchas de sangre que fueron salpicadas y de aceite que significan la unción, la gracia de Dios,
el Espíritu Santo han sido dados por Dios mismo. La sangre del cordero de expiación, la sangre del cordero de consagración, la sangre del cordero de holocausto, mejor dicho, era de consagración. Eh, esta sangre está sobre mí porque Cristo es el que me ha consagrado. Cristo es el que me ha apartado. Cristo es el que está conmigo. Ahora nosotros lo entenderíamos así. Ellos lo veían y decían, Dios es el que me ha apartado. He sido cubierto por la sangre del Cordero. Tú y yo hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo. Y cada vez que volteamos y vemos nuestras vestiduras blancas, cada vez que vemos las buenas cosas que estamos haciendo, cada vez que vemos que hemos podido perdonar, que hemos podido caminar en gracia, vemos que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y ahora sí, versículo 31. Dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hiervan la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y cómanla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldrán en 7 días hasta el día que se cumplan los días de sus consagraciones, porque por 7 días serán consagrados. Fíjate, ahora lo que está haciendo Moisés con Aarón y sus hijos, les está diciendo, bueno, chicos, han sido invitados a una cena de gala. Han sido invitados a la mesa más importante que cualquiera puede entrar, a la mesa del Señor. Coman a la mesa de Dios, en unidad, en integridad, con gozo. Y me encanta esta parte porque tú y yo hemos sido llamados a la mesa del Señor. Y este fin de semana vamos a tener cena del Señor. Y tenemos que recordar por su obra, por su sacrificio, porque Él es el que nos ha identificado, el que ha pagado con su vida por nuestros pecados, el que con su entrega y obediencia ha pagado, el que nos ha consagrado y ahora nosotros caminamos consagrados en obediencia y pureza por la obra de Cristo, ¿no? Entonces tenemos este punto de acercamiento. Ya vimos en Hebreos, por este sumo sacerdote. Y ahora, ¿cuánto tiempo? Durante 7 días debían de ser consagrados. 7 días que tenían que hacer los mismos rituales. 7 días que tenían que sacrificar primero al becerro, luego tenían que sacrificar a los corderos y tenían que comer del pan y tenían que comer del sacrificio y lo que no comieran lo tenían que quemar al fuego. 7 días. ¿Qué significa el 7? Ya lo habíamos hablado. Plenitud. Lo que Dios quiere es que por completo, plenamente nos identifiquemos con Él y estemos certeros o ciertos de que Él quiere tener una relación con nosotros. Verso 34 y vamos acabando hoy. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer el Señor para que tengan expiación. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estarán día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza delante del Señor, para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Esta parte del verso 35. A la puerta, pues, del tabernáculo estén día y noche por 7 días. Hablamos de la plenitud en el número 7 de la perfección. Significa siempre quédate en la puerta del tabernáculo, del lugar de la presencia de Dios, día y noche. En tus momentos de cosas buenas, en el día en el cual te sientes bien, te sientes seguro, te sientes protegido, recibes beneficios y bondades de Dios, pero también en la noche, en los momentos oscuros, en los momentos donde hay dudas, donde hay temores. Recuerda, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está obrando y ya ha obrado en nuestras vidas y nos ha llamado a ser su sacerdocio, nos ha llamado a tener relación con Él.
Y me encanta porque después de esto, que dice día y noche por 7 días, dice, y guardarán la ordenanza delante de Dios. O sea, obedecerán lo que Dios les ha dicho para que no mueran. Y cuando nosotros vemos la vida eterna en el Antiguo Testamento, vemos que sí se está hablando de este tipo de vida duradera, de este tipo de vida que no va a perecer, que no va a tener fin. Pero cuando se habla de vida eterna, también en el Antiguo Testamento se habla de la vida que es agradable, de la vida que es la mejor o el mejor tipo de vida que ninguno de nosotros puede conseguir, pero que Dios nos quiere dar. Y por eso, para que no mueran, para que un sacerdote no muera, para que disfrute su vida de la manera correcta. Y Dios quiere eso, que tú y yo disfrutemos nuestras vidas de la manera correcta en relación con Dios, en relación con su pueblo, en relación con sus obras. Y dice lo que yo deseo que podamos hacer nosotros como iglesia. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Que tú y yo podamos lograr hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora ya no a través de Moisés, sino a través de la obra de Cristo. Que tú y yo podamos ser revestidos del nuevo hombre. Que tú y yo podamos ponernos la armadura de Dios que viene en Efesios. Que tú y yo podamos dar el reflejo del Señor con nuestras vidas. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos porque tú nos das la bendición de tener a un sumo sacerdote que ha ofrecido por su sangre un sacrificio eterno y que con ese sacrificio nos ha reconciliado. Con ese sacrificio, Señor, primero nos has expiado. Has quitado toda culpa de nuestras vidas, has quitado todo lo que estaba en nuestra contra, toda esa acta de decretos que nos era contraria. Tú, Señor, la has pagado y nos hemos identificado contigo, hemos volteado y te hemos tocado y hemos decidido, Señor, confiar en tu obra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por tus misericordias. Y después, Señor, de habernos limpiado de todo pecado, no te quedaste con eso, sino que además, Señor, tú obedeciste al Padre en plenitud. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú sí lo hiciste. Y hoy caminamos en obediencia al Padre a través del nuevo y vivo camino que tú has abierto, a través de tus obras, buscando glorificar al Padre siguiendo tus pisadas. Gracias, Dios Espíritu Santo, porque estás con nosotros, guiándonos. Tú eres nuestro ayo, el que nos está guiando a toda verdad. Señor, gracias por eso. Y luego, Señor, no solamente nos guías, no solamente nos has purificado, sino que nos quieres tener en una relación continua y nos has consagrado. Ahora nosotros somos instrumentos útiles en tus manos. A ti te ha placido tener este tesoro en vasos de barro, en lo que hombres o mujeres desecharían, en algo tan sencillo como lo que yo soy, con pensamientos tan sencillos, con dudas, con debilidades. Cuando otros no nos ven valiosos, tú nos has visto valiosos y has decidido poner tu vida, poner tu gloria en nosotros para que nosotros seamos representantes tuyos. Y al tener todo esto, Señor, podemos caminar confiados en el mundo, glorificando tu nombre, exaltándote, Señor, viviendo una vida que te agrade, una vida, Señor, la cual sea eterna en ti, Señor, y podamos descansar en tus obras. Gracias por todo esto, gracias por todo lo bueno que nos das. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Guíanos a glorificarte, enséñanos a entregarnos. Oramos todo esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. Amén. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.